¿Cómo les va? Buenas noches. Hoy vamos a intentar en Las Cosas Como Son de hacer un repaso, un análisis de los grandes temas políticos del año. Y para eso, para corrernos de una fuerza política concretamente o de un suceso, vamos a hablar con alguien que estudia la política. Él es Gonzalo Arias, es un licenciado en Sociología, es un consultor en distintos temas, desde la política hasta la comunicación, y con él vamos a hacer un repaso de un año que ha tenido un montón de elementos, pero que ha cerrado este 2017 con hechos que no tienen que ver con la democracia. ¿Qué es? La violencia. Todos absolutamente sabemos todo lo que ha pasado durante el mes de diciembre. Lamentablemente en la Argentina estamos acostumbrados a que en diciembre o en enero aparecen sucesos que no tienen que ver con lo democrático, que tienen que ver muchas veces con la violencia, con lo marginal, con un montón de hechos que están reñidos con la vida en paz que todos queremos y que todos nos merecemos. Pero primero cabe una reflexión que tiene que ver con los hechos violentos en manos del Estado. ¿Qué es? El Estado tiene la fuerza de seguridad, tiene la potestad de la fuerza de seguridad. Para eso pagamos impuestos, para que haya policía federal, policía de la ciudad, policías municipales o locales, prefectura, gendarmería, armada. El Estado tiene esa potestad, entonces debe ser muy cuidadoso cuando la usa. La gendarmería no puede ir para adelante como quiera y cuando quiera. Están las leyes y se deben someter a eso. Preocuparon las definiciones tanto de la ministra Patricia Bullrich como de la vicepresidenta Michetti, dándole la derecha a cualquier acción de las fuerzas de seguridad. Esto no corresponde de ninguna manera, porque claramente las dictaduras nos han mostrado que cuando el Estado hizo lo que quiso con la seguridad y con las fuerzas de seguridad, terminamos teniendo desaparecidos, terminamos teniendo hechos irresueltos y no conocidos que la justicia después también entra en mora para definir. Entonces, hasta Carrió le dijo en un momento a Patricia Bullrich, pará la mano, que la ministra de Seguridad pare la mano, porque evidentemente si las fuerzas de seguridad no son controladas por los distintos resortes, como la justicia, por ejemplo, estamos en un problema serio que también está reñido con la democracia. Ahora también aparece otro elemento, que es cuando las fuerzas políticas se suman a la violencia. Hemos visto en diciembre cómo el kirchnerismo y la izquierda ha hecho cualquier locura, desde las piedras a los policías, a policías que casi pierden el ojo, como quizás el ícono fue Julio Bazán, ese periodista de TN que fue perseguido, golpeado por la espalda, golpeado cobardemente por patadas con la espalda tirándole cenizas, o dirigentes políticos como Martín Lustó que no pudo cruzar una manifestación que enseguida lo empezaron a maltratar y a pegar. Hoy tenemos un elemento que es, sacamos nuestro celular, cualquiera, y empezamos a registrar esto, entonces esta cuestión de control ciudadano aparece, pero el control ciudadano no tiene que estar. Tiene que estar la justicia, tiene que estar el Estado de Derecho, tiene que haber una Constitución que se respeta. Y los dirigentes políticos que se presentan a elecciones y que quieren participar democráticamente tienen que entender las reglas. Cuando el kirchnerismo fue gobierno, el Congreso era una escribanía. Hoy, Cambiemos, no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, entonces tiene que construir políticamente. Y aquí aparecen arreglos, que a muchos nos enteramos y muchos no, con sectores del peronismo, los intendentes en la provincia de Buenos Aires del peronismo, los gobernadores del peronismo o de las fuerzas provinciales, y aquí el kirchnerismo dice que esto todo es ilegítimo. Y aparece Daniel Scioli, el candidato presidencial del Frente para la Victoria, faltando en la votación de un tema clave como la reforma previsional. Los políticos tienen que ser serios y maduros. Si Nicolás del Caño y la izquierda logran 2, 4 diputados, se la tienen que bancar. Van a elecciones, la gente decide y decide si el Frente de Izquierda tiene 4, 6 diputados o tiene 250. Así es la democracia y claramente la violencia es enemiga de esta democracia que elegimos para vivir. Ya venimos en Las Cosas Como Son con Gonzalo Arias. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Escapate a Entre Ríos y viví una experiencia única. Pesca y deportes náuticos en los mejores paisajes naturales del país, todo el año. Entérate más en entreríos.tour.ar. Ministerio de Turismo, Gobierno de Entre Ríos. Hace 30 años que vivo en este barrio, hace 30 años que estamos con motor. Se te rompe el motor y tenés que tener más de 5.000, 7.000 pesos. En mi economía, esto, si viene el agua, es algo bárbaro. Muy bien, voy a comenzar tomando lo que hablábamos en el editorial con un artículo que leía en los últimos días de Gonzalo Arias que tituló Viejas prácticas políticas a ambos lados de la grieta, ¿no? Y acá aparecen, Gonzalo, estas cosas de lo que yo recién decía. Un Estado que quizás a veces encontramos a una fuerza de seguridad desmadrada, sin un control, que en realidad al no haber control es una decisión que no lo haya, y también a dirigente político de izquierda justificando que alguien arme un mortero tumbero y dispare salvajemente eso, ¿no? Sí, me sumo a lo que vos decías recién, el repudio a la violencia, que es un enemigo fundamental de la democracia, y necesitamos que los dirigentes políticos asuman otra responsabilidad respecto de los desbandes de la sociedad o de las exacerbaciones de las pasiones que tienen algunos sectores de la sociedad, y que colaboren a poner un manto de tranquilidad en meses como son los de diciembre para llegar a un fin de año mucho más en paz, ¿no? En donde se promueva la discusión. Me parece que la discusión es saludable, lo que no es saludable es la especulación política permanente detrás de esa discusión. Cuando hablábamos de traerte a vos era tratar de decir, bueno, balance del año de la política implica correrse un poco tanto de lo coyuntural y hacer un análisis. Y a veces parece que los políticos se corrieran de esto, no les importa. Están todo el tiempo discutiendo, bueno, hoy es la reforma previsional, hoy es la tributaria, hoy es el presupuesto, hoy es el presupuesto en la provincia. Como que todas son pequeñas batallas y nunca hay una mirada menos mezquina de la necesidad de una Argentina que todavía tiene un montón de problemas. Totalmente. Dieron un muy lindo ejemplo el recientemente electo presidente de Chile y la expresidente saliente en una conversación telefónica filmada con un traspaso de mando ordenado, cosas que evidentemente los argentinos tenemos alguna dificultad para llevar a cabo y en donde vivimos constantemente dando estas pequeñas batallas en torno a ver si hacemos una comunicación más efectiva de las ideas que tenemos, pero sin pensar en la responsabilidad que le tocan a los que deciden dedicarse a ser dirigentes políticos con responsabilidades en el Estado, de llevar adelante políticas públicas y discusiones que efectivamente, permitiendo una discusión y permitiendo la diferencia, sean en torno de lo mejor para los argentinos. Yo analizo y le doy la derecha a una fuerza como Cambiemos, que en un momento plantea un cambio cultural cuando dialoga, cuando por ahí va con una idea, la modifica y retrocede, pero es cierto, alguien puede decir, bueno, no tienen, como decíamos antes, mayoría en ninguna de las cámaras, no le queda otra, pero es cierto que lo hace. No está a puro decreto porque cuando lo intentó, como en el caso de la Corte, tuvo que rebobinar. ¿Te parece que ese cambio cultural del diálogo, el consenso, el decir, bueno, vamos con esta idea, no, la idea tuya es mejor, va la tuya y ganamos, puede pasar en la Argentina o estamos muy lejos de eso? Ojalá que pase. Creo que estamos lejos. Yo también le doy a Cambiemos la virtud de haber cambiado ciertos estilos respecto de la gestión anterior. Por ejemplo, en la conferencia de prensa que da el presidente posterior a la votación de la ley tan controversial que vimos recientemente, lo que con preguntas de parte de los periodistas fue un cambio de clima de la época, no lo hubiéramos visto en la gestión anterior. O sea, a ver, el tema, cuando se le preguntó sobre el blanqueo de los familiares de Macri, que le molesta el tema, se lo pudo preguntar a Cristina, nunca se le hubiera podido preguntar algo así. No, nunca se le hubiera podido preguntar a Cristina probablemente. Así que en algún punto me parece que Cambiemos intenta un estilo que la distancia o la diferencia de la gestión anterior. Ojalá que no sea solamente por especulación de una mejor comunicación y de diferenciarse de la gestión anterior, y que efectivamente sea porque entiende que los argentinos tenemos que avanzar hacia una sociedad de más diálogo, pudiendo inclusive responder preguntas incómodas como en la que vos mencionás del presidente. Cuando vos te corres y mirás un poco, vamos a preguntarte primero Cambiemos y luego el peronismo, pero digo, Cambiemos es
un esquema político distinto, nuevo, diferente, que propone cambios culturales, como recién decíamos, que vino para quedarse muchos años, porque ha surfeado un montón de problemas serios, desde Santiago Maldonado, los problemas en diciembre de 2017. ¿Te parece que se queda para largo Cambiemos? Yo lo que creo es que Cambiemos, a partir de este espacio que aglutina distintas fuerzas políticas, pero encabezada en algunos dirigentes que no están vinculados con el peronismo, con el radicalismo, lo que pudiera llegar a permitir es quizás un cambio, una reconfiguración del sistema político argentino. Esta alternancia radical y peronista que vivimos los últimos 100 años, de la mano de Cambiemos, podría llegar a mutar a una nueva generación de dirigentes políticos, Marcos Peña, Federico Salvay, Vidal, claro, toda una generación de dirigentes políticos de 40 en adelante, que no están embanderados ni alineados con peronistas o antiperonistas. Claro. Salen de esa discusión y que pudiera surgir un espacio político ya sin esta alternancia de uno u otro partido. Creo que podría llegar a ocurrir. ¿Y el peronismo está muerto o el peronismo atraviesa una crisis muy grande después de 12 años de gobierno y le va a costar encontrar un rumbo y tiene que pensar, bueno, en 2019 buscamos a alguien que se banque perder para reconstruir? ¿No te parece que el país empieza a vivir una etapa diferente en la cual el peronismo puede no desaparecer, pero por ahí ser una expresión más? Creo que el peronismo es un sector enorme de la sociedad que va desde un lugar ideológico hasta el otro extremo ideológico dentro del mismo espacio político, como bien sabemos que es el peronismo. Hoy la discusión es cómo se reconfigura el espacio de la oposición a Cambiemos al interior del peronismo. Me parece que hay una discusión de dirigentes anacrónicos y anacrónica la discusión, las dos cosas, que piensan que la conducción de un peronismo representa a la sociedad. Está lejos de representar a la sociedad. Lo que pudiera representar un sector de la sociedad es la oposición al gobierno de Cambiemos. Claro. En la medida que ese peronismo, panperonismo, de una punta a la otra, no se sienten a conversar para discutir algunas ideas generales que las pudieran llevar a cabo adelante como oposición al gobierno, parecieran no estar en condiciones de reconfigurar un único espacio. Lo que pasa es que también a veces parece como si se juntan es como una mesa de losers, ¿no? Como que, bueno, Massa perdió, Schiaretti perdió, Urtubey perdió en su provincia, como que Uñac ganó pero no lo conoce nadie, recién desapareciendo y le falta mínimo carisma. Los intendentes, a algunos les va bien, pero son de lugares muy chiquitos. Digo, ahí, en el peronismo, que siempre necesita un líder, se miran todos y dicen, bueno, tenemos que ir otra vez a buscar a Cristina. Están acostumbrados a esa discusión de que si vos perdiste las elecciones, al día siguiente te cuentan las costillas o los votos, como se dice en la jerga política, y a partir de ahí se decide quién conduce y quién acompaña. Yo creo que hay que salir de esa manera de analizar la política y los espacios de discusión. Me parece que hay muchos dirigentes con intereses en común, de algunos de los que vos mencionás, como son Uñac, que es muy nuevo y no lo conoce nadie, pero que está Randazzo, que es más conocido y que podría ser un ejemplo del peronismo en ese espacio de conducción, Massa mismo y otros montones de dirigentes del interior como Urtubey, etcétera, como Mansur, que le ha ido bien en su provincia, es casi uno de los pocos dirigentes del PJ que le ha ido bien en su provincia, que deberían sentarse y reconfigurar un espacio de oposición al gobierno nacional sin estar discutiendo quién va a conducir el espacio. Mientras que lo hagan así, es negocio para Cristina, que pareciera estar muy cómoda en estas oportunas ausencias que la vimos en el Congreso, conduciendo una minoría. Vos viajas mucho por Latinoamérica y me interesa un poco la mirada del proceso argentino en el resto de Latinoamérica. Es desparejo, porque en un momento Cristina como que tenía feeling con Evo Morales, con Correa, con Bachelet no tanto, con Dilma o con Lula. ¿Cómo es el proceso Macri visto en Latinoamérica? Parece que Argentina, como en casi todas las cuestiones, va llevando adelante los procesos de cambio en Latinoamérica. El clima de época hoy cambió de esos sectores más populares o populistas, como le dicen algunos, hacia un lugar más de centro, con una discusión en torno a los sentidos comunes de estos consensos que conocemos hoy como la posverdad. En ese sentido, en toda Latinoamérica ha habido una reconfiguración electoral hacia las centros derechas, por así decirlo, y que Argentina ha encabezado de algún modo ese proceso. El triunfo de Macri lo que hizo fue que después empiece a haber otros triunfos en ese sentido, inclusive en Ecuador, en donde hay un sucesor de Correa elegido por él, inmediatamente hubo un quiebre en la relación con el anterior presidente y están enemistados y Correa lo tilda de derecha y traidor al nuevo presidente Lenín Moreno. Y aparece Piñera, incluso
un hombre que ya es grande, pero sin embargo vuelve al poder. Un hombre que ya es grande y vuelve al poder. Viste que el sistema electoral chileno, la idiosincrasia chilena, tiene como estas alternancias muy marcadas de centro izquierda y centro derecha, pero con una civilidad que los argentinos no podemos tener. Cuando uno mira para los costados y mira a Uruguay o mira a Chile, uno ve con nostalgia esto que consiguen estos países, quizás por más chiquitos, quizás por la calidad de sus dirigentes, que permiten transitar otros climas institucionales que favorecen a pensar mejor las necesidades que tienen en cada país. No puedo dejar de pedir la tentación de pedirle tu mirada a Gonzalo, la mirada de Venezuela, ¿no? Parece de afuera una dictadura con un pueblo muerto de hambre, pero se sigue endureciendo cada vez más. Sí, coincido plenamente con vos, ¿no? Venezuela se ha convertido, yo creo, en una dictadura que se sigue endureciendo más a costa de, como hemos visto y sabemos, un sistema político que ya no funciona, una democracia que dejó de existir, un perseguimiento importante de los opositores, en una discusión muy fuerte por el poder y el status quo, en donde los dirigentes políticos no son capaces de salir, y en el medio de eso los únicos que están sufriendo es la gente ya con dificultades concretas vinculadas con la desnutrición de los chicos y los insumos básicos que no están pudiendo acceder las familias. Me parece que es algo que la mirada internacional tiene que ponerla el foco en Venezuela y ver de qué manera colaborar para... Pero el Mercosur no hace nada con eso, el Mercosur no tiene herramientas. No hace nada, el Mercosur efectivamente no tiene herramientas. ¿Sirve para algo a esta altura el Mercosur? Pareciera ser que no, de hecho lo planteó el gobierno de Cambiemos, Macri, cuando dijo recientemente que la UNASUR ya no tenía ningún sentido, prácticamente me parece que lo que sigue es que el Mercosur va a tener poco sentido, en la medida que no discutan Brasil, Argentina y otros países, como un bloque respecto de importaciones, exportaciones y una mirada al mundo, no va a tener ningún sentido. Bien. Muy bien, este programa tiene un cierre especial que presentamos de esta manera. Qué lindo color, precioso, bien de verano, Chardonnay 2017 de Álamos. Te lo llevas a la playa, te lo llevas con la izquierda, me cuesta más, y no desde lo político. Bueno, Gonzalo, gracias por venir por segunda vez acá, Las Cosas Como Son. Salud, buen año. Gracias, buen año. A ver, en este año de todas estas cuestiones del cambio político, apareció Durán Barba incluso puesto en duda por algunos sectores que empezaron a decir no sabe nada, parecía que era el gran gurú y a veces parece como que vive en una realidad. ¿Cuál es tu mirada, vos que estás mucho en esta cuestión del análisis político de este ecuatoriano casi instalado en Buenos Aires? Yo creo que es un talentoso, está claro, me parece que ha demostrado en el acierto de la construcción de un sello que fue Cambiemos, que es mayor que las personas que lo han representado, como Esteban Bullrich en la provincia de Buenos Aires, ha acertado en que Cambiemos, con María Eugenia Vidal haciendo campaña, gane las elecciones de medio término, que fue uno de los espaldarazos que le dio la sociedad argentina a este gobierno, las elecciones de medio término, que sabemos que son difíciles para los oficialismos, y en ese sentido viene acertando. Ha sabido conducir una discusión pública para un comunicador como es él o un estratega, se ha visto protagonista de algunas discusiones y ha corrido el foco de donde no querían que se discuta y en muchos casos ha absorbido él con protagonismo algunas de las discusiones que más difícil le resultaban a Cambiemos. Y Macri aprendió, uno lo ve claramente, no es el mismo el Macri de Boca o el que se comía el bigote a este Macri de hoy en día. ¿Eso es toda responsabilidad de él o hay una esponja que resultó ser él y que aprendió y que está claro que sigue hoy aprendiendo? No, me parece que es mérito del propio presidente, los méritos esos son individuales, uno puede dar buenos consejos y después se enfrenta a la capacidad propia que tiene el dirigente político de absorberlos y seguir aprendiendo y superándose. Me parece que Macri ha cometido algunas torpezas, los discursos en los momentos en donde chistes inoportunos. Un chiste inoportuno, donde ha intentado improvisar. Me parece que cuando se corre de lo que acordaron con sus asesores le va mal, y eso lo aprendió. Trata de ser menos espontáneo y concentrarse más en lo que tiene que decir, y me parece que la sociedad
le ha permitido a Macri, le ha salvado esos errores, Claro. y se los va a seguir por un tiempo más salvando. Vamos a ver qué pasa en Claro, el futuro si claro. la política acompaña a estas moradas de alguna manera. Exactamente. ¿Y Cristina qué? Porque Cristina en un momento se dice que incluso charló con Durán Barba, recurrió a asesores extranjeros, incluso hasta el propio Espinosa le acercó un catalán, pero cuesta verle a Cristina escuchando y que no pase todo por ella. Parece que cuesta verla a Cristina escuchando, y ahí sería un punto, y después todo lo demás, ¿no? Cuesta Claro. verla a Cristina escuchando a sus ministros cuando era presidenta, cuesta verla a Cristina escuchando opiniones distintas a la de ella, cuesta a Cristina escuchando a un asesor en campaña también. Claro. Me parece que Cristina no ha tenido grandes aciertos electorales y tampoco ha sabido definir grandes y buenos gabinetes mientras que ella estuvo en el Poder Ejecutivo. No definió buenos vicepresidentes, ¿no? Porque vemos Vudú preso, Cobos un senador gris, que ni participa en ninguna decisión en Cambiemos. Y esas fueron decisiones de Me ella. parece que el estratega era Néstor Kirchner, el que jugaba la política y se hacía la política, vivía la política, Claro. y la política lo terminó matando. Y me parece que Cristina acompañaba dentro de ese matrimonio presidencial o de gobernadores. Santa Cruz acompañaba. Ella no ha sabido rodearse bien, con una enorme dificultad para escuchar, me parece, a sus entornos más cercanos cuando tienen diferencias. Con lo cual, yo insisto en que Cristina lo ha escrito en algunas de las notas de Infobae, que creo que está cómoda conduciendo una minoría, Claro. que construyendo eso. una mayoría. Me parece que a ella le resulta más cómodo conducir una minoría que construir una mayoría. El último tema que te quiero preguntar respecto de este momento que los jueces parecen como que tienen más poder que el presidente o que un ministro, ¿no? Deciden la suerte de un montón de gente. A mí me parece bien que se imparta justicia. Ahora, no me parece bien que si a Vudú no le corresponde ir preso, no vaya, esté en la casa pasando la fiesta con una tobillera. Si corresponde o no, como creo que debido, puede seguir influyendo en jueces y en empresarios y cambiando situaciones de su causa. ¿Los jueces necesitamos cambiarlos o no nos queda otra? Vos empezaste haciendo la editorial de que íbamos a hacer un análisis político del año, y creo que un actor fundamental de la política argentina en este año ha sido el Poder Judicial, o el Partido Judicial, como algunos le dicen. Durante este año se han acelerado rápidamente muchas causas vinculadas con la corrupción del kirchnerismo, que por supuesto nos parece muy bien. Lo que nos sorprende es que se hayan acelerado de primera a quinta, todo muy rápidamente, sumado a que hay muchos juristas muy importantes, y lo han expresado periodistas que tienen antipatía por el kirchnerismo, y hay algunas notas de periodistas que no sabemos qué posición política tienen, como Ernesto Tenenbaum hace algunos meses, en donde tomaba de algunos juristas importantes las razones por las cuales Vudú no debería estar preso. Inclusive Lázaro Báez tampoco dicen que debería estar preso, debería estar excarcelado, así que me parece que hay que tener cuidado con eso. Y algunos juristas también decían que con el mismo argumento que Vudú está preso, debería haber estado preso Macri cuando tuvo la causa de las escuchas, y Aranguren también. Entonces me parece que tenemos que tener cuidado con el Poder Judicial constituido en un poder político. Bien. Gonzalo, gracias por venir. Buen 2018 y seguimos analizando Gracias toda por esta invitarme a cuestión. ustedes. Buen año. Muy bien. Vamos a despedirnos. Yo quiero agradecerle a toda la gente de Metro todo lo que hemos hecho en el 2017, a los cámaras, a Yami en maquillaje, a Verónica en la dirección, a Verónica también ahí en el graph, a Chicho en el sonido, bueno, obviamente a Fabio, Carla y Lucía, que gracias a ellos hacemos el programa. Es importante lo que dijimos, la violencia no tiene que ver con la democracia lo que necesita es más y más democracia cada día. Y obviamente, como hago y he hecho desde el primer programa, siempre brindo por Isabela. Thank you.
Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Grupo Telecom. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Te queremos contar que el gobierno de Morón finalizó la obra hidráulica Cuenca Boquerón. Esta obra histórica mejora la calidad de vida de más de 40.000 vecinos del distrito, evitando inundaciones en Morón Centro y Sur. Trabajamos para vos. Morón Gobierno. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación.